Jack el Destripador. El misterio revelado después de 137 años. Durante más de un siglo, Jack el Destripador ha sido un nombre que evocaba terror y misterio. Un asesino en serie cuya identidad permaneció oculta entre la niebla de Whitechapel, en el este de Londres, hasta hoy. Gracias a un hallazgo extraordinario, el ADN de un chal recuperado en la escena de uno de sus crímenes ha proporcionado un 100% de coincidencia, acercando finalmente a la verdad que el mundo ha buscado durante generaciones. Es otoño de 1888. La niebla se arrastra por los estrechos callejones de Whitechapel, abrazando los adoquines como un sudario. La desesperación tiene rostro humano y se mezcla entre inmigrantes de Europa del Este, irlandeses, familias empobrecidas y quienes han quedado al margen de la prosperidad victoriana. La ciudad huele a estiércol, verduras podridas, humo de carbón y desechos humanos. Carnicerías y sus canales de sangre, niños con ojos huecos vendiendo cerillas, mujeres que solo pueden ofrecer su cuerpo. El caos social es absoluto. En este laberinto de pobreza y desesperanza, un asesino se mueve con conocimiento íntimo del terreno, ya que el Destripador no era ahora un extraño. Conocía cada sombra, cada rincón donde podía desaparecer sin dejar rastro. La policía escaseaba, la comunidad desconfiaba y la oscuridad parecía viva, lista para ser explotada. Los mapas de pobreza de Charles Booth describían este territorio como el más profundo de los infiernos urbanos. Entre las víctimas, la historia ha olvidado sus nombres mientras recuerda al asesino. Marian Nichols, de 43 años y madre de 5 hijos, fue rechazada en su casa de alojamiento por no tener los 4 peniques para pagar una cama. Su última ilusión fue lucir un nuevo gorro de terciopelo negro, orgullosa de su apariencia. Horas más tarde su cuerpo fue hallado en Bucks Row, con la garganta cortada casi hasta la columna y el abdomen mutilado con precisión aterradora. Annie Chapman, de 47 años, había conocido tiempos mejores. Casada con un cochero, con 3 hijos, su vida respetable se desmoronó por la enfermedad, la pobreza y la dependencia del alcohol. Sobrevivía vendiendo flores y trabajos de crochet, ocasionalmente recurriendo a la prostitución. La madrugada del 8 de septiembre, salió tambaleante de su alojamiento en Dorset Street. A las 5:30 am, su cadáver fue encontrado en el patio de Hanbury Street, con el intestino colocado sobre su hombro y el útero removido. El horror de esos crímenes reflejaba no solo la brutalidad de un asesino, sino la desolación de una ciudad que ocultaba su rostro más vulnerable. Las teorías sobre la identidad de Jack se multiplicaron. Conspiraciones reales, médicos perturbados, marineros extranjeros, incluso artistas enloquecidos por la sífilis. Ninguna prueba había logrado atravesar la niebla hasta ahora. Pero la ciencia, al fin, parece haberlo logrado. Ese pedazo de tela manchado con la evidencia de aquel otoño mortal ha hablado a través del tiempo, entregando un nombre que la historia no pudo revelar. Después de 137 años, el mundo quizá esté listo para conocer la verdad detrás del asesino que caminó entre las sombras de Whitechapel, un asesino cuyo eco de terror resonará para siempre, pero cuya identidad finalmente podría ser desenmascarada. Elizabeth Stride tenía 44 años. Era sueca de nacimiento y sobreviviente en todos los sentidos. Decía haber perdido a su esposo e hijos en un naufragio, pero la verdad era más común y triste. Se habían distanciado, agotados por la pobreza y su alcoholismo. Trabajaba como limpiadora, cosía cuando podía y hacía lo que fuera necesario para sobrevivir. La noche del 30 de septiembre de 1888 fue vista riendo con un hombre en Burner Street. A la 10:17 am, Louis Dimschatz, un cochero, entró con su carro en Dudfield's Yard, y su caballo se sobresaltó ante algo en la oscuridad. Elizabeth, con la garganta cortada y la sangre aún fluyendo. Esta vez, algo había cambiado. El asesino fue interrumpido. No hubo mutilaciones abdominales. Su ritual había sido interrumpido. Pero la noche aún no había terminado. 45 minutos después,
y a menos de 1 milla de distancia, Catherine Eddowes murió en Mitre Square. Había sido liberada a la 5:00 AM de la comisaría de Bishopsgate tras ser detenida por embriaguez pública. P.C. Edward Watkins la encontró a la 1:44 West M. Su cuerpo estaba mutilado, cara desfigurada, abdomen abierto, intestino sobre el hombro, riñón y útero removidos con evidente conocimiento anatómico. El asesino ya no solo mataba, perfeccionaba su macabra técnica. Mary Jane Kelly fue diferente. Tenía 25 años, un poco más exitosa según los estándares de Whitechapel, y su propia habitación en Tracy Miller's Court. Había vivido mejores circunstancias, incluso viajado a Francia, pero las decisiones y la mala suerte la habían llevado allí. La mañana del 9 de noviembre de 1888, el recaudador de rentas golpeó su puerta y no obtuvo respuesta. A través de la ventana rota, vio algo que la traumatizaría de por vida. Mary Jane había sido sistemáticamente destruida, su cuerpo completamente eviscerado, órganos colocados cuidadosamente alrededor de la habitación, rostro irreconocible. El asesino había pasado horas con ella y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Lo que hacía a Jack el Destripador tan eficaz no era una astucia sobrenatural, sino su comprensión de Whitechapel. Conocía los patrullajes policiales, los ritmos nocturnos y los pasajes estrechos que le permitían moverse invisible entre las sombras. Su precisión era impecable. La mayoría de los asesinatos ocurrían en breves intervalos entre patrullas, aprovechando gaps de 15 minutos. Actuaba rápido, silencioso y con absoluto control. Las pruebas médicas sugieren que los crímenes duraban entre 5 y 10 minutos, sin lucha prolongada ni gritos que alertaran a testigos. Las ubicaciones de los crímenes no eran aleatorias. Bucks Row, Hanbury Street, Dudfields Yard, Mitre Square y Miller's Court ofrecían oscuridad, privacidad relativa y múltiples rutas de escape. Sabía dónde terminaban las lámparas de gas y comenzaban las sombras. Su método revela tanto psicología como patología. Los cortes eran deliberados, precisos. La remoción de órganos mostraba conocimiento anatómico, o técnicas cuidadosamente estudiadas, o ambas. La escalada de asesinatos a escenas elaboradamente escenificadas muestra una mente compulsiva pero disciplinada, un ritual y una performance macabra que encontraba en el laberinto del East End la oportunidad de expresar su oscuridad con casi total impunidad. Lo más escalofriante es que luego desapareció. Tras Mary Jane Kelly, los asesinatos canónicos de Jack el Destripador terminaron. ¿Murió? Fue internado. Abandonó el país o simplemente dejó de matar. Esta última posibilidad es la más perturbadora. Alguien capaz de tales atrocidades pudo haber regresado a una vida normal mientras el mundo buscaba frenéticamente a un monstruo. La investigación fue caótica desde el inicio. 2 fuerzas policiales tenían jurisdicción: la Metropolitan Police y la City of London Police, y la cooperación fue mínima. Ninguna tenía experiencia con asesinatos en serie. El concepto apenas existía en la Inglaterra victoriana. El inspector Frederick Aberlin lideró la investigación, competente y meticuloso, pero abrumado. Se tomaron miles de declaraciones, pero la sombra de Jack el Destripador sigue siendo uno de los misterios más oscuros y fascinantes de la historia criminal. Durante décadas, Jack el Destripador fue sinónimo de misterio y terror en el Londres victoriano. Cientos de sospechosos fueron entrevistados, y la policía recibió incontables cartas, muchas de personas afirmando ser el asesino. La más famosa, firmada como Jack the Ripper, le dio al criminal su nombre eterno. Aunque hoy muchos expertos consideran que se trató de un engaño periodístico, la carta conocida como Dear Boss, con su tono provocador y su promesa de nuevos asesinatos, capturó la imaginación pública. I am down on contagious and I shan't quit ripping them till I do get buckled. La letra no coincidía con ningún sospechoso y el matasellos no aportaba información útil. Pero el nombre quedó grabado.
Jack el Destripador. Tenía un aire teatral, un villano de salón de música que la prensa y el público no pudieron resistir. A medida que los asesinatos continuaban, el pánico se extendió. Surgieron grupos de vigilantes, y la prensa publicó teorías cada vez más descabelladas. Todo hombre que parecía extranjero se convirtió en sospechoso, y los inmigrantes judíos enfrentaron violentos prejuicios. Tras el asesinato de Catherine Eddowes, apareció un mensaje escrito con tiza cerca de la escena del crimen. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. El comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Charles Warren, ordenó que se borrara antes del amanecer, temiendo que desencadenara disturbios antisemitas. La investigación generó 3 sospechosos principales, mencionados en un documento confidencial de la policía de 1894, conocido como el McNaughton Memorandum. Montague John Druitt, abogado y maestro, fue hallado muerto en el Támesis en diciembre de 1888. Michael Ostrog, criminal ruso, tenía antecedentes de violencia y trastornos mentales. Y Aaron Kosminski, inmigrante judío polaco y peluquero. Fue finalmente internado en un asilo con diagnósticos que incluían autolesiones y alucinaciones auditivas. Ninguno de ellos fue acusado formalmente. Las pruebas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. La policía carecía de herramientas forenses. No existía el análisis de ADN. La identificación de huellas dactilares estaba en pañales y la tipificación sanguínea aún no se había descubierto. Así, el caso se enfrió. Los asesinatos cesaron. La niebla de terror se disipó y Jack el Destripador pasó de amenaza inmediata a leyenda. Durante más de un siglo, ese fue el final de la historia. Hasta que un objeto emergió de la historia en 2006. El empresario Russell Edwards adquirió en una subasta un chal de seda supuestamente recuperado de la escena del crimen de Catherine Eddowes en Mitre Square. Según la versión familiar, que no puede verificarse por completo, el chal había sido tomado por el sargento interino Amos Simpson, presente en la escena, y conservado como herencia familiar durante más de 100 años. El chal mostraba manchas oscuras que parecían ser de sangre y otros rastros de fluidos corporales. Edwards, obsesionado con resolver el mayor misterio histórico, enlistó al biólogo molecular Dr. Jari Louhelainen para realizar un análisis de ADN. El proceso fue meticuloso. El ADN se degrada con el tiempo, especialmente en tejidos expuestos a condiciones ambientales diversas durante 25 años. Sin embargo, técnicas modernas de extracción pueden recuperar material genético incluso de muestras antiguas. El Dr. Louhelainen identificó secuencias de ADN mitocondrial, heredado por línea materna, a partir de las manchas de sangre, y las comparó con un descendiente vivo de Catherine Eddowes. El resultado fue positivo. La sangre pertenecía casi con certeza a Catherine. Pero había más. Otra sección del chal contenía rastros de semen. El ADN extraído se comparó con un descendiente de la hermana de Aaron Kosminski, y de nuevo hubo coincidencia. Después de 137 años, la ciencia parecía haber logrado lo que los detectives victorianos no pudieron. La identidad de Jack el Destripador, según este análisis, era Aaron Kosminski, inmigrante judío polaco, internado en 1891 y fallecido en el anonimato en 1919 en un asilo. La noticia acaparó titulares internacionales. Se publicaron libros y se produjeron documentales. El misterio parecía resuelto. Sin embargo, la comunidad científica reaccionó con escepticismo. El ADN mitocondrial, aunque útil, es menos específico que el ADN nuclear. Puede identificar linajes familiares, pero no a individuos concretos. La coincidencia con los descendientes de Kosminski demuestra únicamente que alguien de esa línea materna entró en contacto con el chal, no necesariamente Aaron, y no necesariamente en 1888. Además, la procedencia del chal sigue siendo cuestionable. No existe documentación contemporánea, registro policial,
ni cadena de custodia que pruebe que provino de la escena del crimen. Los registros victorianos eran meticulosos, pero este chal no aparece en documentos oficiales. Toda la afirmación se basa en la tradición oral de la familia Simpson. Durante más de un siglo, Jack el Destripador ha sido un enigma que desafía la razón y la evidencia. En los últimos años, la investigación forense moderna ha intentado arrojar luz sobre la identidad del asesino, pero los hallazgos, aunque fascinantes, no están exentos de controversia. Uno de los descubrimientos más discutidos es el análisis de un chal encontrado en la escena de uno de los crímenes. Se ha especulado que restos de ADN podrían pertenecer a Catherine Edetos y a Aaron Kosminski, o a alguien de su línea materna. Sin embargo, la evidencia presenta limitaciones significativas. El chal fue almacenado en condiciones desconocidas, expuesto, manipulado e incluso posiblemente lavado o tratado, lo que podría haber introducido material genético ajeno a 1888. Varios expertos en ADN han señalado que el estudio nunca fue revisado por pares ni publicado en una revista científica, estándares esenciales para validar cualquier afirmación forense. La metodología, aunque descrita en libros de divulgación, no ha sido verificada de manera independiente. Incluso si los resultados fueran correctos, demostrarían únicamente que ciertas personas entraron en contacto con la tela. No probarían el asesinato ni la presencia en la escena del crimen. En un tribunal moderno, sería evidencia circunstancial, en el mejor de los casos. A pesar de ello, Kosminski sigue siendo un sospechoso atractivo por razones históricas y contextuales. Vivía en Whitechapel. Tenía la edad adecuada, 23 años en 1808, y trabajaba como peluquero, lo que le proporcionaba acceso a instrumentos afilados y un conocimiento básico de anatomía. Pocos años después de los asesinatos, fue institucionalizado con síntomas que sugerían una enfermedad mental severa, incluyendo paranoia y alucinaciones auditivas que lo impulsaban a actuar. Un hallazgo intrigante apareció en la década de 1982. Las notas marginales del ex jefe de policía Donald Swanson, en su copia personal de las memorias de Robert Anderson. Swanson, encargado de la investigación de los crímenes, escribió que la policía había identificado al asesino como un judío polaco, residente en Whitechapel, señalado por un testigo que se negó a declarar debido a la solidaridad étnica. Este sospechoso fue posteriormente internado en un manicomio, donde murió. Aunque Swanson no menciona su nombre, todos los detalles coinciden con Aaron Kosminski. Así, la cuestión no es tanto si Kosminski fue Jack el Destripador con absoluta certeza, sino si la evidencia, histórica y científica, lo señala con más fuerza que a cualquier otro sospechoso tras 137 años de especulaciones. La niebla sobre Whitechapel se levanta lentamente, pero la fascinación persiste. Jack el Destripador sigue capturando nuestra atención, no solo por sus crímenes, sino por lo que su historia revela sobre la sociedad victoriana. Su era dio lugar a la modernidad, pero también a desigualdades extremas que hicieron posibles monstruos como él. Se benefició de un entorno que permitió que sus víctimas, mujeres ya invisibles para el poder, fueran atacadas sin ser protegidas. Recordamos a Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. No eran nombres anónimos, sino seres humanos con historias, hijos, sueños aplazados y esperanzas destruidas por circunstancias fuera de su control. Sus muertes reflejaron tanto la crueldad del asesino como las fallas de la sociedad victoriana. El chal, si es auténtico, ofrece pistas intrigantes, y el nombre de Aaron Kosminski combina la convicción de la policía victoriana con la sugerencia de la ciencia moderna. Pero al final, la leyenda persiste. No necesitamos un nombre para la oscuridad. Reconocemos la oscuridad misma, la misma compulsión antigua que todavía se esconde entre nosotros, bajo diferentes rostros. Tras 137 años, la niebla comienza a despejarse, pero algunas sombras nunca desaparecen por completo. Solo esperan,
paciente y eternamente, el momento en que volvamos la vista.